Bueno, mientras los niños y las niñas pasan a su escuela dominical, quiero empezar recomendando su libro. El libro se llama Misión y nada más. Es un libro de Jesús Londoño que tiene el prólogo de Samuel Escobar y Jesús Londoño ha sido ejecutivo de Comiban Internacional, que es una agencia misionera, y ahora mismo es miembro del comité de misionología de CEPAL, director de CEPAL, que es también una agencia misionera que trabaja en la misión aquí en España. Es un libro que se lee muy fácil y muy rápido y es muy actual de la misión de hoy en día en España. Aunque él sobre todo, y de hecho tiene un capítulo especial con el tema de Latinoamérica, que es por donde él más se ha movido, pero bueno, trae muchas ideas, muchas cosas que se pueden hacer hoy en día, actualizando la evangelización a nuestro contexto al día de hoy. Entonces quiero empezar con un pequeño párrafo del libro que dice: la misión no es nuestra, sino de Dios. Nosotros somos invitados a ser parte de la obra, pero no somos los dueños ni arquitectos de ella. Dios es el sujeto activo de la misión. De él parte todo el proceso, es decir, el Padre envió al Hijo y los dos a su vez enviaron al Espíritu Santo, quien envía a la Iglesia. El punto céntrico e inicial es siempre Dios. La misión no es nuestra, sino de Dios. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo Dios a Moisés ante la negativa por parte de Moisés de ir a cumplir la misión que le estaba encomendando. Si recordamos un poco la historia de Moisés, recordamos que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro en el desierto y entonces vio una zarza ardiendo. Y no es que nunca hubiera visto una zarza ardiendo, porque en el desierto y con el calor seguramente las zarzas ardían solas, ¿no? Pero esta zarza tenía algo en particular y era que ardía, pero no se consumía. Y además había una llama de fuego en medio. Entonces, cuando Moisés se acerca a ver qué era lo que estaba pasando, sale una voz de la zarza y dice: Moisés, Moisés. Y Moisés dice: heme aquí. Dice: no te acerques más porque estás pisando suelo sagrado. Quítate las sandalias. Entonces, la voz se presenta: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dice la palabra que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En ese momento Moisés se dio cuenta que estaba delante de la presencia de Dios. Y él lo sabía porque había escuchado las historias de sus antepasados. Y hablar a Moisés del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, era recordarle que hizo un pacto con Abraham, y ese pacto seguía vigente. ¿Lo recordáis? A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces Dios le explica a Moisés la causa de su presencia allí. He visto la aflicción de mi pueblo y quiero liberarlos de la esclavitud. Quiero llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Así que ve, porque te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés ante la misión a la que Dios le quería enviar? Pues Moisés pone 5 excusas diferentes para convencer a Dios de que él no es la persona indicada para llevar a cabo esta misión. Y hoy vamos a ver cada una de las 5 excusas. Primera excusa: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a presentarme a Faraón? ¿Quién soy yo para sacar a mi pueblo de Egipto? ¿Quién soy yo? Moisés le estaba diciendo a Dios: yo no soy nadie, si yo he tenido que salir corriendo de Egipto y soy aquí un humilde pastor que está cuidando de unas ovejas que ni siquiera son mías. No soy nadie, no tengo nada. Moisés tenía un problema de autoestima,
porque la visión y la percepción que él tenía de sí mismo era negativa. Él no se veía capacitado para llevar a cabo la misión que Dios le estaba encomendando. Y lo vamos a ver a lo largo de toda la conversación que tiene Moisés con Dios. Pero Moisés no fue siempre así. Hubo un tiempo en el que Moisés estaba seguro de que él era el libertador de su pueblo. Pero el actuar en sus propias fuerzas, llevado por su temperamento y sin que nadie lo hubiese enviado, le llevó a huir al desierto y estar allí durante 40 años. Y tuvo mucho tiempo de pensar en lo que había hecho y de desconfiar en sí mismo. Y ahora mismo era un anciano que tenía 80 años. Pero ¿sabéis cómo solucionó Dios su problema de autoestima? Quitando el foco de la atención de Moisés, porque lo que importaba para la misión no era quién era Moisés. No importaba la percepción que Moisés tenía de sí mismo, sino que lo que importaba para la misión era quién era Dios. Le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Dios le estaba diciendo, cuando yo te envío a una misión, no te dejo solo. Cuando te envío a una misión, te acompaño en el proceso. Cuando te envío a una misión, estoy sosteniéndote constantemente. Cuando te envío a una misión, te capacito. Cuando te envío a una misión, yo voy delante preparándote el camino. El texto dice literalmente, ve, ya que estaré contigo. ¿Y sabéis por qué lo importante era quién era Dios? Porque la misión no era de Moisés, era de Dios. Y es curioso cómo la percepción que uno tenga de sí mismo puede afectar al cumplimiento del llamado de Dios para nosotros como creyentes. Porque cuando tengo un bajo concepto de mí mismo, la respuesta al llamado de Dios suele ser, eso no es para mí. Uy, eso mejor que vaya este o mejor que vaya aquel. Y a veces parece hasta humildad, pero no es humildad. Porque lo que se esconde detrás de eso son nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestra desconfianza en nuestras capacidades. Fijaros, ¿sabéis lo que le dijo el rey Saúl cuando fue escogido? Dice en Primera de Samuel, dice que Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era un buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Dios había escogido una persona que consideraba que tenía las capacidades para ser rey. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Saúl? ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? El no sentirse suficiente delante de Dios fue algo que Saúl llevó arraigado durante todos los años de su reinado. Y eso le llevó a esconderse, a querer agradar a otros, a sentir celos de David. Y Saúl pasó una vida atormentada y realmente Dios no pudo cumplir en él el propósito para el que fue llamado, sino que el pobre concepto que tenía Saúl de sí mismo no le permitió creer que Dios lo respaldaría si hacía su voluntad. Y entonces se pasó la vida haciendo lo que quiso. Y murió antes de cumplir con el propósito con el cual había sido llamado. Mirad, es comprensible que hayamos pasado por experiencias que de una forma u otra haya podido afectar nuestra autoestima. La adolescencia, por ejemplo, es un periodo complicado, donde la autoestima del adolescente muchas veces pende de un hilo. Y vamos creciendo y vamos madurando y a veces vamos arrastrando problemas de inseguridad, sentimientos de inferioridad. Pero como creyente no nos podemos tirar toda la vida en ese punto, porque Dios quiere restaurar nuestra autoestima, trayendo sanidad.
pero es nuestra responsabilidad trabajar en ellos y llegar a reconocer que somos y valemos lo que Dios dice que somos y valemos. Y que a pesar de nosotros, Dios cumple su propósito. ¿Sabéis por qué? Porque la misión no es nuestra, sino de Dios. Segunda excusa de Moisés. Ahora voy a llegar a los hijos de Israel y les voy a decir, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ahora si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le voy a decir? ¿Qué les voy a responder? Dios ya se había presentado delante de Moisés como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero para Moisés no era suficiente, porque él temía, ¿y si me hacen preguntas difíciles que no voy a saber contestar? ¿Qué les digo? Me estaba acordando que hace unas semanas cuando participé en la formación que se dio sobre feminismo, mitos y leyendas, pues al final de la formación había una mesa redonda que estaba Eva, había otras 2 chicas y estaba yo también. Y unos días antes, estuvimos hablando con ella en una videollamada y entonces ella dijo, pues yo no sé cuántas personas se van a apuntar y tal, pero se han apuntado algunos pastores. Y cuando dijo eso, a mí me entró temor. Porque lo primero que me vino a mi mente, dije, como le dé a alguno por hacer una pregunta, porque claro, la idea era que nosotras, cada una de las que estábamos ahí, teníamos que contar un poco acerca de nuestra experiencia como mujeres y las dificultades que habíamos tenido en la labor que teníamos, ¿no? Entonces yo pensé, como a alguno de los pastores le dé por hacer alguna pregunta de tipo teológico, ¿y por qué dice Pablo aquí que la mujer...? Y a mí me entró temor, porque dije, no sé si voy a saber responder. Pero yo lo tenía claro. Yo dije, que responda Ángel, que estaba allí con nosotros. Pero no, nadie hizo ninguna pregunta de ese tipo. Menos mal. Pero es normal a veces tener temores ante las situaciones que enfrentamos en el día a día. Le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordarán por todos los siglos. Y tenemos que entender bien el significado de yo soy el que soy. En hebreo, el verbo ser o existir contiene cada tiempo verbal. O sea, podemos traducirlo por yo era, yo soy, yo he sido siempre. Dios se presenta como el eterno, como el yo soy. Está diciéndole a Moisés, yo soy igual que ayer, yo soy hoy y voy a ser siempre, el que no tiene principio ni fin. Y Dios había estado siempre con su pueblo, dispuesto a intervenir a su favor. Y esta respuesta además lo distinguía de todos los dioses extranjeros. Recordar que el pueblo estaba allí en Egipto, donde había muchos dioses, claro. Y si ahora voy y me preguntan, bueno, pero tú de parte de qué Dios vienes, ¿qué les voy a decir? El que estaba encomendando la misión a Moisés era el único Dios personal que había estado siempre con el pueblo de Israel y iba a seguir estando con ellos para protegerlos. Y son muchas las declaraciones que Dios hace a su pueblo y que vienen en la palabra, ¿no? Por ejemplo, dice, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré. Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Yo soy el Señor, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes,
porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y en el Nuevo Testamento recordamos cuando Jesús, en respuesta a las acusaciones de los fariseos, dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús estaba asumiendo los atributos y la autoridad del Señor, el Dios de Israel. Por eso dice en Juan 10, yo y el Padre uno somos. Entonces dice: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y es muy importante para nosotros entender el poder del nombre yo soy. Ese nombre debería recordarnos que Dios tiene el control y que Él ve y cuida a sus hijos. Y a veces en nuestra vida cristiana, en el día a día, en las dificultades, podemos perder de vista la majestad y la santidad de Dios. Pero meditar en quién es Dios y en todo lo que Él representa puede ayudarnos a ponernos de nuevo en la perspectiva correcta, que Dios es soberano de nuestras vidas. Él es quien es. ¿Quién nos envía a la misión? Dios. Y esa respuesta debería tener el peso suficiente en nuestras vidas para entender la importancia del llamado. Y esa respuesta no era solo para los israelitas que se la daba Dios a Moisés, sino también para el propio Moisés, para que entendiese quién era el que le estaba enviando. Porque la misión es de Dios. Pero aún después de decir Dios a Moisés que estaba siempre con él, que estaría siempre con él, que además le explicó quién le enviaba, que era el Dios que había estado antes, que estaba ahora y que estaría más adelante, que cuidaría de su pueblo, Moisés dice, tercera excusa: no me van a creer. Yo voy a llegar allí, voy a ir al pueblo, yo voy a decirle, me ha enviado, me ha dicho esto, pero no me van a creer. Moisés estaba diciendo, es que no tengo poder de convicción. Entonces Dios le responde con 3 señales que él podría dar a su pueblo para que le creyeran. ¿Qué tienes? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. El Señor le dijo que arrojase al suelo la vara y la vara se convirtió en una serpiente, que después la cogiese por la cola y se convirtió de nuevo en una vara. Y le dijo, realiza esta señal para que te crean. Dios usó lo que Moisés tenía en su mano, que era una herramienta de trabajo. ¿Cómo iba a pensar Moisés que con esa vara con la que apacentaba y pastoreaba las ovejas le iba a servir para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Pero Dios actuó así otras muchas veces. Dios usó lo que estaba en la mano de David, una honda y una piedra, para matar al gigante. Dios usó la quijada de un burro en la mano de Sansón para matar a 1000 filisteos. Dios usó 5 panes y 2 peces en la mano de un muchacho para multiplicarlo y dar de comer a 5000 personas. Dios puede usar cualquier cosa, por muy insignificante que a nosotros nos parezca, para llevar a cabo la misión. Porque la misión no es nuestra, sino de Dios. ¿Y sabéis la cantidad de señales que Dios hizo con su vara? Que Moisés hizo con la vara. La convirtió en serpiente allí delante del faraón y de los demás magos, y la vara se comió el resto de varas. Con esa misma vara las extendió en las aguas de Egipto, que se convirtieron en sangre. Con esa vara golpeó el suelo y apareció una nube de mosquitos.
Luego la levantó hacia el cielo y empezó a caer granizo. La volvió a levantar y se formó un ejército de langostas. Con esa vara separó las aguas del Mar Rojo cuando el pueblo de Israel huía delante de Faraón. Con ella golpeó la roca de Oreb e hizo brotar agua para el pueblo que estaba sediento. Con ella acompañó la oración del pueblo, recordáis, durante el combate de los amalecitas. Y con la misma golpeó de nuevo la roca de Meriba. ¿Qué tienes en tu mano? A veces pensamos que para cumplir la misión de Dios debemos tener o ser extraordinarios. Pero Dios usa lo que tenemos, nuestros talentos, nuestros dones, y si necesitamos algo más, Él nos va a capacitar. Dice que el propósito de esta señal era convencer a muchos que Él era un enviado de Dios. Le dice Dios a Moisés: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero si no te creyeren, Dios le da una segunda señal. Mete la mano en tu seno, y cuando sacó la mano estaba llena de lepra. Y le dijo: vuelve a meter la mano, y cuando sacó la mano estaba limpia. Pero si no te creen, tienes una tercera señal. Tomarás las aguas del río, las derramarás en la tierra y se cambiarán aquellas aguas y se harán sangre en la tierra. Dios le había dicho que le iba a acompañar, le había declarado quién era, le había dado 3 señales por si no le creían. ¿Y qué dijo Moisés? Ay, Señor, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Le estaba diciendo: es que no tengo capacidad. La doble expresión tardo de palabra y tardo de lengua dice que parece implicar una dificultad tanto para encontrar palabras como para expresarlas. Y aquí yo he buscado un poco de información y no se ponen muy de acuerdo. Algunos dicen que sí, Moisés podría tener un problema, que a lo mejor era un poco tartamudo y se atascaba, pero otros dicen que Moisés llevaba muchos años en el desierto y que quizá lo que le pasaba era que había perdido la soltura de las palabras. Porque fijaros, en Hechos 7, cuando Esteban da el discurso delante de todas las personas, él habla de Moisés y dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, lo que se piensa es eso, que 40 años en el desierto él había perdido esa soltura a la hora de hablar, de que quizá en el desierto no se hablaba el hebreo, se hablaba algún dialecto. El caso es que él sentía que tenía dificultad en el habla. Moisés le estaba diciendo al Señor: ay, Señor, es que esto me viene muy grande, esto es una enorme responsabilidad. Y él estaba tratando de evitar asumirla desesperadamente. ¿Alguna vez habéis discutido con Dios a la hora de encargaros una tarea? Yo sí, cada vez que tengo que subirme aquí. Pero yo recuerdo, yo siempre he sido una mujer muy independiente, que además me gustaba guardar las distancias con las personas porque era la forma en la que yo me sentía protegida y segura. Y es verdad, y lo he hablado otras veces, que cuando nosotros llegamos a Bethesda, pues yo entré en un proceso de sanidad y el Señor restauró muchas de mis heridas y muchas de mis daños y restauró mi autoestima. Pero recuerdo cuando Rosana se iba a Barcelona, el día que nos despedimos en la iglesia, y nos dimos un abrazo, y entonces ella me susurró al oído: ahora te vas a tener que encargar de las mujeres.
Y yo no sé qué cara le puse, porque yo disimulo muy mal, pero cuando yo estaba en mi casa yo dije, es que no quiero, porque yo había visto a Rosana cómo ella lideraba a las mujeres. Yo había visto su cercanía, había visto su cariño, había visto su cuidado hacia ella, cualidades que yo no tenía. Yo no era ni cercana ni cariñosa. Y además es que no quería serlo porque yo me sentía cómoda ahí y eso me tocaba a mí salir de mi zona de confort. Pero le dije que sí al Señor. Y yo reconozco que hubo un antes y un después en mi vida, porque ese fue el primero de muchos síes que yo le dije al Señor. No sin discusión, no sin temor. Pero Dios empezó a hacer una obra en mí y a capacitarme para la misión que me había encomendado y me ayudó a salir de mi zona de confort y a disfrutar de la cercanía de mis hermanas y a abrazarlas y a mostrarles mi cariño. Espero que haya mejorado, ¿no? ¿No? Porque Dios capacita. Le dijo Dios a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él nos llama conociendo nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero Dios espera que desarrollemos aún más nuestras virtudes y que trabajemos y superemos nuestros defectos. Porque Dios no solo nos va a dar la capacidad para cumplir su llamado, sino también su presencia. No solo nos envía, sino que Él va con nosotros. Porque la misión no es nuestra, sino de Dios. Él nos capacita para la obra que nos ha encomendado. Y llegados a este punto podríamos pensar que ya Moisés, después de todas las soluciones que le ha puesto Dios a todas las excusas que le ha dado, dice, pues ya estoy preparado, Señor, voy a ir. Moisés le dice, envía a cualquiera menos a mí. Te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Al final salió lo que realmente había en su corazón y era que no quería ir, es que no quería ir, no quería hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Yo digo, madre mía, qué paciencia, yo lo hubiera dejado ya por imposible. Y dice la palabra que entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y fijaros, no se enojó contra Moisés cuando Moisés le dijo, es que no soy nadie, porque trabajó con el problema de autoestima de Moisés. Y no se enojó con él cuando le dice, si me preguntan qué voy a decir, porque le dio una respuesta lo suficientemente clara para que el pueblo de Israel no tuviese dudas de quién era el que le enviaba. Y no se enojó contra él cuando le dijo, es que no me van a creer, porque le dio señales para que le creyesen. Y no se enojó con él cuando le dijo, no sé hablar bien, porque le dijo, no te preocupes, yo voy a poner las palabras en tu boca. Pero se enojó cuando le dijo, envía a otro. Porque, hermanos, por mucho que el Señor vea nuestras capacidades para cumplir la misión, si no hay disposición de nuestro corazón, no nos va a obligar, no nos va a fulminar con un rayo. Pero nos pasará como a Saúl, que se fue sin cumplir el propósito para el cual el Señor le había llamado. Así que como Moisés, aún así, como Moisés era el hombre elegido por Dios, le dio a Aarón para que fuese su ayudante. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca
y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hablar por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y os digo que más de una vez Aarón fue más un obstáculo que una ayuda. Dice en el libro que os he enseñado al principio, cuando Dios nos convoca, creemos que lo hace para que podamos disfrutar de Él y de todos sus beneficios. No hemos entendido que su presencia está conectada con su voluntad y que siempre será así. En la Biblia no encontramos ningún ejemplo en donde los hombres gocen de la plenitud de la presencia de Dios sin tener que escuchar su corazón, sus deseos, su voluntad. Hoy en día en la Iglesia se habla mucho sobre la presencia de Dios y todas las bendiciones que podemos recibir mientras estamos con Él. Pero no se le explica al creyente que hay una unión indisoluble entre la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Y es necesario entender que entre el llamado y la respuesta humana hay lugar solamente a la obediencia. La invitación de Dios a participar de su presencia se convierte en un llamado especial a cumplir su voluntad. Dios no nos llama a seguir en el mismo estado en el que nos encontrábamos antes de acercarnos a la zarza. El cambio radical que se espera al ver su gloria es que nazca un profundo deseo de ejecutar su voluntad. Yo estoy segura de que Moisés no fue el mismo después de estar ante la presencia de Dios, porque aún con todas sus excusas, con todos sus temores, con todos sus miedos, partió a Egipto a sacar al pueblo, a realizar la tarea que Dios le había encomendado. Y en el camino hacia la tierra prometida tuvo otros muchos encuentros con la presencia de Dios, de los cuales salió transformado y dispuesto a cumplir su voluntad. Quiero terminar con un texto en Hechos, capítulo 22. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo estuvo delante de la presencia de Dios, se presentó a él, le dijo: Yo soy Jesús, quien tú persigues. Y la respuesta de Saulo, no sin temor, no sin miedo, dice que temblando le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Sin excusas. Hermanos, que esta sea nuestra pregunta ante el llamado de Dios en nuestras vidas. Y siempre me gusta aclarar que no hay que esperar a un llamado especial. Es como si Dios no me llama a las misiones en China o si no me llama al pastorado. Entonces que Dios no me ha llamado, estoy libre. No. Como iglesia tenemos un llamado a unirnos a la misión de Dios. Nosotros somos los instrumentos de Dios para extender el reino en la tierra. Así que todos somos llamados y todos deberíamos salir transformados cada vez que nos ponemos delante de la presencia de Dios, con el deseo de cumplir su voluntad en nuestras vidas.
Entonces, si miramos atrás, si cada uno de nosotros miramos atrás y veo que no he madurado, que no he avanzado, que no estoy involucrada de alguna forma en la misión de Dios, no es que Dios no te haya llamado, es que tú le estás poniendo excusas y diciéndole que no.